Pues le damos la bienvenida el día de hoy a una escritora de primer orden, es bióloga, es periodista y una gran escritora que está publicando ya su más reciente libro de cuentos, El lado salvaje. Aquí está el libro ampliamente recomendable, 23 cuentos que fueron escritos por Mónica Lavín y ella nos va a contar el origen de este libro. Mónica, un abrazo cariñosísimo. Hasta donde estés, bienvenida. Ay, Pati, un abrazo para ti y para todos los que nos escuchan. Gracias, gracias por siempre atender y enlazarte con mis libros, porque ¿qué somos los escritores si no tenemos a alguien del otro lado Oye, que le des sentido ¿y a qué esto? seríamos, y qué seríamos los lectores sin alguien que nos escribiera? Así que es de ida y vuelta este gran gusto. Pero te repito la pregunta, ¿cuál es el origen de este libro? Te hemos presentado en este programa por algunas novelas, pero ahora es otro género, 23 cuentos. ¿Cómo surge este libro? Cuéntame. Que yo nací a la escritura como escritora escribiendo cuento. Es un Ajá, género que me encanta. sí, Mientras escribo novelas se me atraviesan. Es decir, la novela pues qué te toma bonito. 2, 3 años. O sea, Sí, no sabes ni cuándo la vas a acabar ni si la vas a acabar, la verdad. Si te ajá, va a quedar bien, si va a tener un destino que puedas vislumbrar con más claridad. En cambio, los cuentos son como pequeñas piezas que ajá, puedes ir trabajando y sentir que tienes este universo terminado, este otro, y eso en cuanto al deseo de contar historias, al deseo de que aquello que está en el exterior, o sea, la realidad, ajá. provoca preguntas. Y la novela trabaja normalmente con una gran pregunta. Y los cuentos tienen estas otras pequeñas preguntas donde no puedes ver mucho de los personajes, pero ves un momento significativo, relevante. Y Ujú. fíjate que muchas de las historias tienen que ver con esos momentos que nos ponen a prueba, los que tienen que ver con la fragilidad, con ese otro lado, con el lado oscuro de la luna que todos tenemos, que pueden Ajá. ser el miedo o puede ser la cobardía o puede ser al revés, la violencia o incluso la fortaleza, es decir, los personajes que habitan el lado salvaje en estas 23 historias que tú bien eh, enumeras, son personajes que de repente, dentro de sus vidas aparentemente normales, se topan con algo. A veces es el lado salvaje de la naturaleza, es Ajá. decir, los sismos. Mira, ahorita además tan Uy, pertinente, estos, yo vivo en la zona microsísmica, yo entonces también. Ajá, ajá. sabemos lo que es eso, digo, además, quienes vivimos el 85 siempre tenemos esa huella muy presente y nos Ujú. fragilizan o sacan memorias. Entonces, varios de los cuentos tienen que ver con este sustrato sísmico que nos pone a prueba y mis personajes a veces son qué sé yo, afinadores de pianos, o a veces son el propio Carlos Richter, el que inventó la escala con la que medimos los Ajá. temblores, que me enteré que había muerto el 30 de septiembre del 85 y dije, tengo que escribir su historia. O sea, tengo que escribir cómo pudo haber vivido ese sismo. Entonces, digamos que son curiosidades. Oye, Estos cuentos tienen miradas curiosas. oye, lo vivió en un hospital prendiendo la televisión y peleándose con bueno, en tu cuento, y peleándose con las enfermeras. Oye, yo no sé si es porque estoy más cercana ahora que en otros momentos a tu literatura, pero me gustaba mucho la manera en la que fuiste muy detallista, el afinador de pianos, yo me sentía de veras con él allá abajo o con el desarmador, o porque la línea, porque la cuerda, porque la percusión, porque el color, el blanco y negro, etcétera. La escena del espacio del encuentro con los globos. Sí, Yo estuve allí, caramba, por tu detalle, sí, sí me explico. Y el otro sí. fue también los globos, y la boleada de los zapatos
Estoy citando así un poquito de memoria y de mis apuntes, la boleada de zapatos que me describes, el zapato viejo, el zapato nuevo, el recuerdo del señor zapatero, estoy en el aeropuerto y la señora se para y me dice, y usted déjeme de ver los pies, ¿no? Por ejemplo, todo eso me lograste, insisto, no sé si porque estoy como más metida ahora, pero me gustó y disfruté mucho el detalle de cada momento. ¿Sí hay un cambio en eso ahora en tu cuento, en tu narrativa? Fíjate que para mí, sí, creo que la atención al detalle dice mucho en la vida, pero normalmente en el cuento que yo digo que es como un ejercicio de matamoscas, de a ver, Ajá, detengamos este momento y entonces puedo ver hasta las alas o la iridiscencia de las alas de la mosca, por ajá, ejemplo, por decir algo medio no grato, pero eh, me parece que cuando yo escribo me pongo la camiseta del personaje, me olvido de que soy yo escribiendo y de veras quiero oír el rechinido del trapito cuando saca brillo del zapato, que siempre me ha dado ajá, una envidia a los hombres que se sientan en esas butacas y tienen a alguien que les lustra los zapatos y ujú, que las mujeres hemos sido muy pudorosas. Entonces, esta parte de los detalles es como yo ingreso, yo no sé nada de afinación de pianos, bueno, no sabía hasta que escribí ese cuento, pero ajá. me tengo que meter en las circunstancias, tengo que hacer ese juego. Si yo quiero que mi lector se crea el mundo que estoy construyendo en palabras, yo me lo tengo que creer. Y esos mundos siempre, los detalles son reveladores de, de cómo miramos el mundo, ¿no? De Yo, cómo están hechos las atmósferas. Me interesan las atmósferas, Pati, mucho. Fíjate que yo no sé si justamente por eso son escritores, ¿no? Porque su capacidad de crear personajes, situaciones, detalles, bueno, que esa es la magia que ustedes, las personas que escriben, que se dedican profesionalmente a la literatura, tienen. Pero yo de momento decía, es que Mónica debe haber estado en ese manglar. Es que Mónica, sí, Mónica debe haber estado o debe haber conocido a Richter, ¿no? En el hospital, alguien le contó que estaba desesperado. Y sé que se combina la fantasía, la creatividad, puede basarse en hechos reales, pero en tu caso, en estos cuentos, ¿dónde está, dónde está la realidad y dónde está la fantasía? Eso me toca descubrirlo quizá a mí. No, pero sí es cierto que el manglar, ese manglar de ese cuento, es una residencia para escritores. Sí, yo estuve ahí Ok. y ahí se me ocurrió la historia. Ajá. Digamos, esa historia es imaginaria, pero Sí. hay disparadores de la realidad que empiezan a mover como los engranes de la imaginación y si hubiera pasado esto, y si esto. Y entonces hay un careo entre la inventiva y lo que la realidad te ofrece, que a veces no ocurre en ese momento, sino que te lo llevas y luego la evocación lo reconstruye. Por ejemplo, el de San Diego, el que abre El el cuento, libro, el libro. Ujú. subido a esos tranvías rojos que hay en la frontera con Tijuana. O sea, esa frontera Baja California, es Baja California Norte, Sí, sí. para mí es una frontera muy interesante, fascinante por esos dos mundos que se encuentran ahí. Y entonces yo sí he pasado por ahí, tengo una amiga incluso que vive, como decimos, del otro lado. Eso. Entonces, el trenecito una vez se paró en medio de la nada. Eso sí pasó. Ay, Nada más le y no les pusimos cuentes ahí. qué más pasó. Y ahí sí la imaginación hizo de las suyas, ¿eh? Eso, mero. Pues, Mónica Lavín, un placer estar contigo, un placer poder invitar al público a que te conozca a través de tu más reciente trabajo, El lado salvaje. Te mando, Mónica querida, un abrazo muy cariñoso y nuestro agradecimiento por habernos compartido tu tiempo. Excelente tarde. Gracias, Pati. Igual Gracias, para ti. gracias, Enormes muy gentil.